Bien, mis hermanos, los evangelios. Seguros, cuando nosotros dejamos de leer el Antiguo Testamento, hay algunas páginas, algunos que tienen una página en blanco, hay algunos que tienen mapas entre el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Nosotros encontramos esa partición que se hace en nuestros libros. Pero hermanos, la historia bíblica no se divide. La historia bíblica no se divide, no hay un tiempo de espera, no hay una pausa. Es verdad que hay aproximadamente 400 años de silencio en el que Dios no ha revelado algo a sus profetas. Es verdad, hermanos, y por ese motivo se divide entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sin embargo, la historia bíblica y Dios ha estado obrando. Su espíritu ha estado también trabajando en Israel, en su pueblo, siempre ha estado trabajando. Amén. Así que la historia bíblica no se separa, no se divide, hermanos. Sin embargo, cuando nosotros en nuestros libros, en nuestras Biblias, tenemos esa separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, nosotros tenemos el primer evangelio. ¿Y cuál es el primer evangelio que aparece en nuestras Biblias? El evangelio de Mateo. Nosotros tenemos 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Amén. Estos evangelios han sido acomodados, hermanos, de manera tal que pueda generar esa transición. El evangelio de Mateo no es el primer evangelio escrito, en sí no es el primer escrito. El primer escrito, lo hemos estudiado, es la carta a los tesalonicenses, es el primer escrito. Luego se ha escrito el evangelio, otras cartas, amén. Entonces, el primer evangelio escrito como tal es el evangelio de Marcos. Es el primer escrito, el evangelio de Marcos. Luego tenemos el evangelio de Mateo y luego tenemos el evangelio de Lucas en un orden según han sido escritos. En nuestra Biblia están acomodados de distinta manera, porque el evangelio de Mateo hace esa transición entre lo que se vivía en el Antiguo Testamento, amén, y hace esa transición para trasladarlos al Nuevo Testamento. Hay bastantes leyes, bastantes referencias al Antiguo Testamento en Mateo. Ha sido acomodado para que pueda generar esa transición, para que no nos perdamos. Amén, hermanos. Hoy nosotros vamos a estudiar el evangelio de Lucas. Y al tener estos 4 evangelios, uno puede preguntarse: ¿por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué no solamente tenemos un evangelio que pueda darnos todas las referencias de lo que ha hecho Jesús, de su obra redentora, de cómo Él ha caminado Dios entre los hombres, cómo se han cumplido las promesas? Antes de entrar al evangelio de Lucas, permítanme hacer algunas pequeñas aclaraciones. Yo sé que en algún momento lo hemos hablado, pero sabemos que también hay personas nuevas en la fe y en algún momento vamos a seguir hablando todavía de esto. Tenemos 4 evangelios, hermanos. Les decía primero el evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, según como han sido escritos. Y cada uno de estos evangelios, hermano, ha ido trayendo para cada uno de nosotros distintas versiones de hombres que han sido utilizados por Dios para poder escribir. También tenemos en los evangelios distintas razones por las que han escrito estos escritores. No son las mismas razones. Miren, mis hermanos, tener diferentes versiones en los evangelios de los aspectos que Jesús vivió es como que yo le pidiera, hermanos, que usted me describa a mí. Es como que yo le pidiera a usted que usted me describa a mí en sus palabras. Seguramente muchos van a escribir de mí en sus palabras desde una percepción, ¿no es cierto? Los jóvenes seguramente anotarán: el pastor es un ogro que siempre nos está riñendo, ¿no es cierto? Los mayores escribirán: es un chango. No, mentira. Pero cada uno de nosotros puede utilizar ese tipo de percepciones. Ahora, esto, hermanos, puede cambiar aún más cuando yo le pidiera que usted me describa a mí, pero lo que usted va a escribir sea destinado a distinto grupo de personas. Por ejemplo, es como pedirle al hermano David que el hermano me describa a mí, pero que él lo haga para su universidad, para la universidad en la que él estudia.
O pedirle, por ejemplo, al hermano Ovidio, por favor, describime a mí, tú que me conoces desde mi Antiguo Testamento, describime a mí para los niños. Entonces el hermano va a escribir de mí para los niños. Ahora, hermanos, yo puedo pedirle a mi esposa, por ejemplo, que ella me describa a mí para mis hijos. Amén. Entonces, mire, ahí ya tenemos otra diferencia. Ahora, puede cambiar aún más las versiones, hermanos, si yo le pido al hermano David que él me describa a mí para la universidad, pero que cumpla un objetivo en específico, que él hable de mí como líder. Entonces yo le pido al hermano David que me describa a mí, que describa la universidad, pero que me describa como líder. En cambio, yo le pido al hermano Ovidio que él me describa a mí para los niños, pero que me describa como amigo. ¿Se da cuenta? Ahora yo le pido a mi esposa que ella me describa a mí, que lo haga dirigido hacia mis hijos, pero que ella enfatice, por decirle, que me enfatice como padre o como compañero. Entonces, hermanos, nosotros tenemos los evangelios, y cada uno de estos evangelios no solamente ha escrito por hombres diferentes, no solamente ha sido escrito en tiempos diferentes, sino que cada uno de ellos tenía un propósito distinto al escribir los evangelios. Cuando nosotros tenemos los evangelios, y en especial los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, estos evangelios sinópticos describen lo mismo, las mismas palabras, muchas veces las utilizan, algunos utilizan distinta manera de hablar, pero enfatizan el ministerio de Jesús, y cada uno de ellos lo hace desde su perspectiva. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de la inspiración divina, cuando nosotros hablamos de la inspiración de Dios para estos hombres, no quiere decir, hermanos, que Dios les haya hecho un dictado a estos hombres. ¿Me está entendiendo? No es inspiración que Dios haya parado y le haya empezado a dictar, y solamente Marcos haya escrito: ya Señor, un ratito, coma ya aquí, ¿dónde? ¿Qué voy a escribir? No han recibido un dictado, sino que cada uno de estos hombres ha escrito, y Dios ha respetado en muchos casos, hermanos, la personalidad de estos hombres. Dios ha utilizado, hermanos, el modo de escribir de estos hombres. Todo lo que estos hombres vivían, todo lo que estos hombres vivían en cuanto a su contexto, la manera de escribir, la manera de hablar, a quién estaba dirigido, todo ha sido respetado por Dios. Dios no les ha hecho un dictado, sino que estos hombres han utilizado lo que ellos vivían en el lugar que ellos estaban, pero Dios es quien ha inspirado por medio de su Espíritu todo lo que estos hombres vivían, hacían, para que nosotros podamos tenerlo hoy como palabra de Dios. Amén. Entonces no se ha hecho un dictado. Dios ha respetado, hermanos, la personalidad de muchos hombres de estos, sus particularidades distintivas. Nosotros podemos ver en Pedro cómo Pedro escribe. Nosotros podemos conocer a Pablo por cómo Pablo escribía. Podemos conocer a los profetas por cómo ellos escribían. Entonces, hermanos, nosotros afirmamos que Dios en su inspiración ha utilizado la personalidad distintiva de cada uno de estos escritores, su género literario. Dios los ha escogido, Dios los ha preparado, pero, hermanos, Dios no les ha hecho un dictado a estos hombres. Amén. Eso es algo que se nos tiene que quedar claro en nuestra comprensión. En ese proceso, hermanos, Dios ha utilizado el vocabulario de ellos. Los que estudian quizás de manera más profunda un griego koiné, un griego perfecto, ellos ven la manera como ellos escriben. Amén. Quizás nosotros no podemos de alguna manera darnos cuenta de esos pequeños detalles, pero Dios ha respetado todo lo que ellos hablan, todo lo que ellos han vivido. Eso es lo que nosotros tenemos, hermanos, en los evangelios. Amén. En un pequeño panorama, hermano, quiero darles algunos aspectos de los evangelios y cómo describen a Jesús. Amén. Por ejemplo, hermanos, ¿para quién estaba destinado los evangelios? Voy a pedirle que ponga al hermano este cuadrito que lo he preparado, que es algo sencillo, pero quiero que de alguna manera usted pueda darse cuenta de para quién habían escrito los autores.
El Evangelio de Mateo, hermano, estaba dirigido a los judíos. Mateo escribió su evangelio para los judíos. Eso es algo que usted tiene que saber. Por eso encontramos referencias al Antiguo Testamento. Por eso la genealogía de Jesús es dicha de esa manera, porque está dirigido en especial a ese pueblo. El evangelio de Marcos, hermanos, ha sido escrito para los romanos y cristianos provenientes del mundo pagano. A ellos estaba destinado el evangelio de Marcos. El evangelio de Lucas, mis hermanos, estaba escrito para los griegos, es decir, los gentiles. No, o sea, los buenitos, no los, qué gentil eres, no esos gentiles. Gentiles paganos, estamos diciendo, o sea, que no pertenecían al pueblo de Israel. Para ellos estaba escrito el evangelio de Lucas. Lucas tenía ese propósito de poder llegar a ellos. El evangelio de Juan estaba escrito a los creyentes de origen helénico y a los hombres perseguidos por Roma, a una iglesia perseguida por Roma. Entonces, estos evangelios estaban destinados a esas personas. Otra particularidad de la que nosotros podemos ver en los evangelios es cómo describían los evangelistas a Jesús. ¿Cómo qué lo describían? Entonces, vamos a ver a este otro cuadrito que también le he preparado. El evangelio de Mateo describe a Jesús como el rey. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, estaba esperando a su Salvador, y como Mateo escribe su evangelio destinado a ellos y les presenta a ellos o describe a Jesús, su obra redentora, como el cumplimiento de la promesa. Está hablando del rey. Entonces Mateo describe a Jesús como el rey. Marcos describe a Jesús como el siervo. Marcos describe a Jesús como el siervo. Lucas describe a Jesús como el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, lo hemos visto en una de nuestras discipulados los días miércoles. El Hijo del Hombre es las características, muchas de las características humanas de Jesús, ¿no? Entonces Lucas describe a Jesús como el Hijo del Hombre. Sin embargo, el Evangelio de Juan describe a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, miren, nosotros ya vamos notando, hermanos, que estos evangelios no se contradicen. Necesitamos los 4 evangelios, hermanos, para tener bien claro cómo es Jesús como rey, cómo es Jesús como siervo, cómo es Jesús como Hijo del Hombre y cómo es Jesús como el Hijo de Dios. Todas estas suman una. Gracias a Dios, mis hermanos, nosotros hoy tenemos los 4 evangelios. En ese tiempo no tenían un solo evangelio, tenían los escritos de los apóstoles, que era la Didache. Ellos tenían que juntar de alguna manera, pero hoy nosotros tenemos los 4 evangelios. Por eso Pedro dice que hoy tenemos la palabra profética más segura. Amén. Entonces nosotros vemos ese aspecto. Ahora, en este otro cuadro les voy a hablar acerca de el mensaje que ellos tenían, o sea, lo que ellos estaban describiendo de Jesús particularmente, cuál era la finalidad al escribir estas cartas, cuál era el propósito. El propósito de Mateo era mostrar a los judíos que ese Salvador, que ese rey era el Salvador prometido. Ese es el propósito al escribir Mateo, mostrar a los judíos que en Jesús nosotros tenemos al Salvador prometido. Marcos, el evangelio de Marcos, muestra a la gente que nosotros tenemos en Jesús el Salvador poderoso, ese siervo poderoso. Ese es el propósito del evangelio de Marcos. Mientras que el evangelio de Lucas muestra, hermanos, mostrar a Jesús como un Salvador perfecto, único Salvador perfecto. El evangelio de Juan muestra a Jesús como el Salvador personal. Entonces, mire, hermanos, los propósitos que los evangelistas tenían también al poder describir la obra redentora de Jesús caminando entre nosotros eran esos: Mateo como el Salvador prometido, Marcos como el Salvador poderoso, Lucas como el Salvador perfecto y Juan como el Salvador personal.
Todas estas cosas, hermanos, nos hacen dar cuenta que estos evangelios, hermanos, nos sirven a cada uno de nosotros y podemos sacar basta conocimiento, vasto mensaje para cada uno de nosotros. Hoy, gracias a Dios, hermanos, tenemos estos evangelios. Estos evangelios han sido escritos específicamente para un público primario, pero, hermanos, a través de ellos, para cada uno de nosotros. Amén, para cada uno de nosotros. Hoy nosotros vamos a estudiar específicamente el Evangelio de Lucas. No quiere decir que vamos a dejar a un lado los otros evangelios. Vamos a hacer en algunos momentos algunas comparaciones de qué es lo que dice Lucas y qué es lo que decían Mateo o Marcos de la misma escena, por ejemplo. Sin embargo, Lucas es, hermanos, el evangelio más largo, el que contiene más, el 40% del evangelio de Lucas no está en los otros evangelios. Lucas es un hombre que da mucha importancia a eventos históricos, a lugares geográficos, a nombres, a políticos también, porque es importante. Si yo le preguntara, hermanos, ¿quién es el escritor más grande del Nuevo Testamento? ¿Usted qué me respondería? Pablo. Y le volvería a preguntar, ¿está seguro? Quizás, hermanos, el que aborda más temas sea Pablo, ¿no es cierto? Pero el escritor más prolífico del Nuevo Testamento es Lucas. Porque si nosotros juntamos el Evangelio de Lucas y Hechos, estos dos escritos, hermanos, de Lucas suman más de la cuarta parte del Nuevo Testamento. Lucas, juntando el Evangelio de Lucas y el Evangelio y Hechos, sumado todo eso, es más que los escritos de Pablo, es más que los escritos de Pedro. Entonces nosotros tenemos, hermanos, a Lucas como el escritor más prolífico, es el que ha escrito más en el Nuevo Testamento. Otro detalle que no debe pasar por alto para nosotros, hermanos, es que Lucas es el único escritor en la Biblia que no es judío, es gentil. Él es griego, es gentil. Entonces, no está escrito, mire, la parte más amplia en el Nuevo Testamento no ha sido escrito por un hombre judío, ha sido escrito por un hombre griego para griegos también. Entonces es algo que nosotros tenemos que tomar como algo importante para nuestras vidas. Amén. Hay Lucas, escribe mucho. Sin embargo, hermanos, nosotros encontramos muy pocas referencias de quién es Lucas. Muy pocas referencias. Lo único que nosotros sabemos de Lucas, por ejemplo, es que es médico. Sin embargo, no tenemos la plena certeza de poder decir que él era un doctor, como el doctor que nosotros tenemos ahora, ¿no es cierto? No podemos decir, no tenemos la suficiente información para afirmar que Lucas era un doctor como el que nosotros conocemos, porque en ese entonces médico se decía a algunas personas que ayudaban a consolar a las personas. Entonces había dos tipos de médicos: el que consolaba a las personas, le daba buenos consejos, le denominaban médico. También denominaban médico a aquella persona que utilizaba algunas hierbas, plantas medicinales para curar a las personas. Entonces no sabemos qué tipo de médico era Lucas. Lo que sí sabemos era que tenía conocimientos para poder ayudar a las demás personas en cuanto a la salud, llámese salud mental o salud física. Entonces eso es lo único que sabemos. Lo único que sabemos de Lucas es que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Estaba viajando con Pablo. Pablo lo menciona solamente en algunos pasajes que Lucas está con él. Lo otro que sabemos de Lucas, hermanos, que es un historiador. Él ha escrito los evangelios. Son muy pocas las referencias que nosotros tenemos de Lucas. Amén. Entonces esto habla mucho de él, porque este hombre se había encargado a hablar realmente lo que vivió Jesús entre nosotros y se dedicó realmente nada a hablar de él. Amén. No habla Lucas nada de él. Lo que nos habla es acerca de Jesús y su obra redentora. Amén. Lucas, hermanos, como un historiador, lo que hace, hermanos, es ubicar a Jesús en un lugar histórico, en la vida natural, en la vida general.
No solamente en el pasado, sino también en el presente, pero también en el futuro. Lucas ubica a Jesús en un lugar y él dice, él ha vivido en este tiempo, y como vamos a ir leyendo, menciona quién estaba de rey, menciona el lugar geográfico, menciona muchos detalles, Lucas, que realmente es importante que nosotros conozcamos. Si hacemos una pequeña comparación, mire, para que usted vea cómo es de detalloso Lucas al escribir. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3, versículo 1. Solamente para hacer una pequeña comparación entre Mateo y Lucas. Mateo 3:1. Mire lo que dice la Biblia. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces, bien, el Evangelio de Mateo dice en aquellos días. Amén. Mire, está marcado de otro color. Eso memorícelo usted. En aquellos días, ¿quién vino? Juan el Bautista. ¿Dónde estaba predicando? En el desierto de Judea. Para Mateo era suficiente que su público destinado sepa esto. Para él era suficiente que ellos sepan esto. Sin embargo, para Lucas, hablando de Juan el Bautista y del mismo evento, mira lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 1 también. Mira lo que dice Lucas, hablando también de Juan el Bautista. Mateo, ¿qué decía? En aquellos días. Ahora, ¿qué dice Lucas? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes encima Anás y Caifás. Mire, vino palabra de de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, Lucas, no es que el Evangelio de Mateo esté mal, ni él haya omitido muchas cosas. El público lo exigía así. Mateo escribió, dijo, esto es suficiente para ustedes. Pero Lucas, al escribir para los griegos, al escribir para los gentiles, él estaba haciendo un trabajo de investigación. Y lo que Lucas hace es ubicar todo el evento de la redención, todo el evento de Jesús caminando entre los hombres, en lugares específicos de la historia. Y es como vamos a leer más adelante, el propósito que tiene que este evangelio es para que estés plenamente convencido de tu fe, para que tú puedas creer bíblicamente, históricamente, dónde está ubicado Jesús. Y en eso se encarga Lucas. Lucas se encarga de averiguar quién estaba gobernando, quiénes eran los sumos sacerdotes, hijo de quién. Lucas ubica y toma todos esos detalles dignos de un historiador. Amén. Como vamos a ver más adelante, él va verificando todas estas cosas. Entonces, Lucas, hermano, es un hombre cuidadoso en las fechas, cuidadoso en el contexto geográfico y político. En Lucas nosotros tenemos la narración más hermosa, más simbólica de lo que la historia puede relatar de lo que Jesús había hecho. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estudiar un evangelio delicioso. Sin omitir los otros evangelios, obviamente son deliciosos, pero hermanos, vamos a estudiar un evangelio que estamos seguros, hermanos, Dios lo va a utilizar para que nuestras mentes puedan crecer y conocer más acerca de la palabra de Dios. Amén. Pero también vamos a ir conociendo, hermanos, muchos aspectos que quizás los hemos pasado por alto. Amén. Amén. Bien, con esta pequeñísima introducción, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en 4 versículos, que para muchos es denominado el prólogo. Es también conocida como la introducción a la carta de Lucas, al Evangelio de Lucas, perdón, mucha carta. ¿Lo tiene? Bien, entonces vamos a leer. Versículo 1 en adelante dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra.
Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de todas las cuales has sido instruido. Amén. Entonces nosotros, hermanos, hoy vemos a este hombre, el evangelista Lucas, quien escribe este evangelio, esta obra de trabajo de investigación para un hombre llamado Teófilo. Bueno, vamos a hablar al final de él, pero la intención que tiene Lucas es el de poder verificar todas las cosas que se están hablando de Jesús. Para ese entonces, hermanos, la manera de enseñar era la manera oral. ¿Qué le quiero decir? Que, por ejemplo, hoy yo le enseño a mi hijo todas las cosas que mi padre me ha dicho. Mi padre me ha enseñado un montón de cosas, yo las he guardado en mi mente, las he memorizado, y esas mismas cosas yo le enseño a mis hijos. Eso es la tradición oral, va pasando de boca en boca. No solamente de generación en generación, sino hoy yo le enseño a usted y usted las mismas palabras que le digo va y enseña a otra persona. Esa es la tradición oral, de boca en boca. Entonces, para ese momento, la tradición oral era muy conocida, se enseñaba de esa manera por la tradición oral. Pero, hermanos, muchas de esas personas, dice el Evangelio de Lucas, que ya empezaron a hacer este trabajo. Muchas de las personas recopilaron todo lo que Jesús hacía. Amén. Ahora usted imagínese el cuadro. Jesús, hermanos, obrando en distintos lugares, y muchas de las personas que están expectando ese lugar han sido tan conmovidas y transformadas por lo que Jesús hacía, que ellos inmediatamente, no sé si esa semana o meses después o ese mismo rato, iban y trataban de escribir lo que ellos habían visto. Ellos han visto, eran testigos oculares, presenciales de lo que Jesús ha hecho, y ellos empezaron a escribir. La Biblia dice, el Evangelio de Lucas dice, que muchos han tratado de recopilar toda esta información. Y cuando nosotros leemos muchos, hermanos, bueno, son bastantes personas las que han escrito para ese momento, dice, y han tratado. Lucas está diciendo que todas aquellas personas que han escrito han tratado de recopilar toda la información, pero este han tratado nos da cierto matiz de fracaso, ¿no es cierto? Han tratado, no dice que no han podido, tampoco dice que estaban mal, pero Lucas dice que no lo han completado. Hay cierto matiz de fracaso. Entonces, hermanos, muchos de estos escritos biográficos, seguramente entre ellos ya Lucas ya tenía el Evangelio de Marcos escrito, ya sabía del Evangelio de Mateo escrito, pero Lucas dice muchos, incluyendo quizás a Mateo y a Marcos, aquellas personas que han visto, aquellas personas testigos oculares, aquellas personas que han escrito algo ya de ellos. Muchos han tratado, sin embargo no había una obra completa hasta ese momento según lo que Lucas podía ofrecerle a este varón llamado Teófilo. Lucas entonces, hermanos, es consciente de que estas personas que han visto, que han escrito en algún momento, son personas importantes. Son personas importantes. No dice que estaba mal, no dice que el Evangelio de Marcos es incompleto, no dice que el Evangelio de Mateo está mal, no dice que estos otros escritos están mal. Sin embargo, él toma todos esos escritos, y eso es lo que hace un historiador, ¿no es cierto? Un historiador no se basa solamente en lo que le dicen, y muchos de nosotros debemos de tomar ese ejemplo. No tenemos de que hacer juicios de valor en lo que una persona nos cuenta o una persona nos dice. Escuchamos de repente algo e inmediatamente vamos con el chisme o con lo que hemos dicho. Ay, dice que ha pasado esto. No sé si será verdad, no sé si será mentira, pero igual te lo digo. Entonces empezamos a contar cosas que muchas veces no nos constan a nosotros. No nos constan. Pero los historiadores y ahora Lucas, por ejemplo, ninguna de las cosas que escriben pasan por el desapercibido. Lucas se encarga de poder verificar todas estas cosas que ellos han escrito. Con los testigos oculares de la misma manera. Usted sabe que aquellos testigos oculares también pueden contar lo mismo pero con diferentes palabras y pueden encontrarse algunas contradicciones.
Entonces lo que hace Lucas es escuchar, por ejemplo, lo que David ha visto. Y David le cuenta y te cuento qué está pasando, y luego este otro, y luego este otro. Y luego voy donde hermana Esther, y la hermana Esther igual empieza a contar lo mismo, pero con otras palabras. Entonces Lucas tiene una comprensión conjunta de lo que ellos han visto, pero también de lo que otras personas han escrito. Entonces el trabajo de Lucas en ese sentido es un trabajo, como vamos a ver más adelante, muy diligente. Muy diligente, realmente que invierte mucho tiempo. Son aproximadamente, desde el Evangelio de Lucas hasta el primer arresto de Pablo en Hechos, son 60 años aproximadamente que Lucas está realizando este trabajo. No es un trabajo, ¿acaso es para mí? O sea, no es un trabajo para que me aprueben con 51. No es un trabajo excelente, es un trabajo que demanda mucho tiempo y, como dice la Biblia, que demanda mucha diligencia. Amén. Entonces Lucas le dice, mire, vamos a leer el versículo 1, dice: puesto que varias personas han tratado, ha habido un tinte de cierto fracaso, de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas empieza a escribir. Para nosotros es el primer historiador, aunque la historia de la iglesia reconoce a otros hombres como los primeros historiadores, pero Lucas sin lugar a dudas hace un trabajo de un historiador que realmente es importante para nosotros. Entonces él dice, bueno, yo he hecho este trabajo de recopilar toda esta información y ordenarlo de manera histórica. Ordenarlo, de ponerlo en escritos, pero de manera ordenada, como se han ido dando los sucesos. Amén. Es verdad que no es específicamente un día se ha levantado, luego ha caminado, luego ha ido al cenar, luego ha ido a almorzar. Quizás no vamos a encontrar un orden exhaustivo en ese momento, pero sí en el orden general de cómo han pasado las cosas. Amén. Entonces Lucas se toma ese trabajo de poder establecer un relato ordenado, de agrupar todas las cosas que él está escuchando y ordenarlas, de poner todos estos hechos, estos sucesos, estos acontecimientos, de ordenarlos, sistematizarlos y poderlos colocar de manera clara para que ellos puedan aprender. Lo que Lucas dice es que esas cosas que él está escribiendo para nosotros son ciertísimas, dice la Biblia, ¿no es cierto? Si lee su Biblia, dice muchas de las cosas que para nosotros han sido ciertísimas. O sea, ellos ya habían aprendido esto, ellos ya habían tenido la comprensión de lo que es el Evangelio, de cómo Jesús ha caminado entre nosotros. Pero Lucas dice, estas cosas yo las estoy colocando en orden, de estas cosas que ya han pasado entre nosotros. Han sido ciertísimas, son verdad, es verdad. Sin embargo, Lucas dice que este trabajo que él está haciendo es un trabajo que él lo va a colocar de manera ordenada. Estos hechos tienen estos sucesos han pasado en un lugar determinado, y de eso se encarga Lucas, de poder mencionar el lugar específico donde han pasado, las personas que han participado. Ellos a la vez son hijos de ¿quién? Todas las cosas que narra el Evangelio de Lucas son cosas que han sido verificadas por el mismo Lucas. Amén. Y no son, hermano, escuche, ¿para quién estaba escrito el Evangelio de Lucas? ¿Examen? Para los griegos. ¿Y qué pasaba los griegos? ¿En qué creían los griegos? En lo que nosotros hoy conocemos como la mitología griega. La mitología griega es mitología, obviamente, pero que narran un cuento, narran que ha pasado algo, pero es mitología, no saben ni cómo ha pasado ni de dónde. Lo que más genera son dudas que respuestas. Entonces Lucas, al escribir este trabajo, hermanos, para los griegos, les muestra que no es como los escritos mitológicos que ellos tienen. No hay un inicio, no hay un principio de esos dioses que ellos hablan. Lucas les muestra a Jesús, como vamos a ir viendo más adelante, y es hijo de quién, dónde ha pasado esto. Se encarga de dar todos esos detalles que la mitología griega no les daba. Lucas hace ese trabajo para ellos. Los acontecimientos que ellos han vivido son comprobados, verificados, y como vamos a ver en Romanos, que es lo que se trata de nosotros, es que cada uno de nosotros, hermanos, estemos
plenamente, o sea, todos estos eventos han sido plenamente comprobados para que nosotros hoy seamos plenamente convencidos del Evangelio de Lucas y cuál ha sido el caminar de Jesús en medio de nosotros. Amén. Plenamente comprobados para que nosotros seamos plenamente convencidos. De eso se trata. Lucas caminaba mucho con Pablo, y Pablo, miren lo que decía en Romanos capítulo 4 versículo 21. Romanos capítulo 4 versículo 21. Dice así: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Romanos capítulo 14, ahora el versículo 5. Romanos capítulo 14 versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Pero mire lo que dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, hermanos, para Lucas, o la intención que tiene Lucas, es que Teófilo, y a través de Teófilo todos los que estaban con él, cada uno de ellos y ahora nosotros, estemos plenamente convencidos, amén, de lo que Jesús ha hecho entre nosotros. Plenamente convencidos, que no haya el espacio para la incredulidad, que no hay un espacio para la incredulidad, o peor, que la incredulidad no sea cada vez más fuerte y cada vez seamos menos convencidos. No, el trabajo que Lucas tiene para nosotros es que estemos plenamente, que sepamos bien lo que estamos haciendo. Porque, hermanos, nada peor que un creyente inseguro. Nada peor que un creyente inseguro, de alguien que no sabe cómo realmente está viviendo su fe, de alguien que no tiene un orden, de alguien que es cristiano, solamente estoy aquí porque, bueno, aquí he aparecido o me han traído mis padres. No, lo que la Biblia quiere que de cada uno de nosotros es que tengamos convicción plena de la fe que estamos viviendo. Amén. Que no seamos solamente quizás convencidos por una persona, por un hermano, sino que seamos plenamente convencidos por Dios de cómo ha sido el caminar de Jesús en medio de nosotros. El versículo 2 dice: tal como nos enseñaron, le dice Lucas a Teófilo, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y luego fueron ministros de la palabra. Entonces, este hombre Teófilo era un hombre que tenía ya instrucción de la palabra de Dios. Lucas mismo tenía una instrucción de la palabra de Dios, pero Lucas está diciendo que esto que ellos habían aprendido, ellos lo habían aprendido de hombres que habían estado presentes en ese lugar. Cuando Jesús, por ejemplo, estaba siendo bautizado, cuando Jesús estaba sanando a los enfermos, cuando Jesús les estaba exhortando a los fariseos, todos estos hombres que habían visto, habían sido convencidos de tal manera que primero eran solamente hombres que estaban viendo, espectadores, pero estos espectadores habían pasado por algún proceso que Dios les había dado y habían pasado de ser espectadores, hombres que habían visto, empezar a ser hombres que ahora eran ministros de la palabra. ¿Me está escuchando, hermano? Eso es lo que hace el convencimiento de la palabra de Dios en nuestros corazones. El convencimiento, hermano, de que algo está bien es que nosotros empecemos a enseñarlo. Eso se llama pasión por Dios. Aquellas personas que habían visto lo que Jesús ha hecho no podían quedarse callados. No podían quedarse solamente a qué bonito, o he mirado, o he visto. No. El creyente verdadero que ha recibido el mensaje de salvación y está plenamente convencido, es un hombre, hermanos, que por el proceso que Dios utilice, tiene que ser un hombre que empieza a enseñar la palabra de Dios. Lucas dice: aquellos hombres que han visto, esos hombres ahora nos han enseñado esa palabra, fueron ministros de la palabra. No tenemos que quedarnos, hermanos, es alguna de las aplicaciones que nosotros aprendemos de esto. No tenemos que quedarnos, hermanos, nosotros en ser solamente oidores de la palabra.
No tenemos, hermanos, que conformarnos con venir los domingos, escuchar la palabra y luego irnos. Y toda la semana está nuestra Biblia guardada. No, tiene que haber un tipo de fruto en nosotros. ¿Qué hemos aprendido? Es lo que tenemos que enseñar. ¿Qué es lo que hemos visto? Es lo que nosotros tenemos que hablarlo. Un momento hemos sido oidores, un momento hemos visto, pero el siguiente paso es que nosotros ahora empecemos a dar fruto, empecemos a ser ministros de la palabra, empecemos a enseñar la palabra. Ninguno de los que estamos en este lugar, hermanos, la iglesia en sí, no está, hermanos, hecha solamente para ser oidor. Ninguno. No hay siervo inútil, dice la Biblia. Todos los que estamos en este lugar, hermanos, hemos sido llamados a anunciar el evangelio de Jesús, el evangelio de salvación, el evangelio del reino de los cielos, diría Mateo. Amén. En el lugar en que estemos, hermano, no le hace creyente o cristiano el venir a un lugar, estar en la iglesia y luego irse. No, el creyente cree y luego enseña. Amén. Y es un momento para que nosotros podamos preguntarnos si nosotros estamos quizás estancados en algún lugar, si solamente nosotros somos oidores. ¿Escuchamos y se acabó? ¿O es que nosotros estamos permitiéndonos, hermanos, ahora enseñar, ahora dar nuevos pasos en la fe? No puede ser, hermanos, que nosotros podamos tener 10 o 20 años en el camino del Señor y podamos seguir estando en un mismo lugar, estáticos, sin avanzar. Tenemos que crecer, hermanos. Crecer en sabiduría, crecer en intelecto, crecer en tamaño, hermanos, crecer en la palabra. Tenemos que crecer en todo sentido. No podemos quedarnos quietos. Amén. Al hermano que está a su lado, dígale: no puedes quedarte quieto, estancado. ¿Usted sabe qué pasa cuando el agua se estanca? Se pudre. Se pudre. Y si nosotros, hermanos, nos estancamos en algún lugar, es peligroso. Es peligroso, hermano, y voy a detenerme acá, porque cuidado, hermanos, la fe para nosotros sea vivida de una manera tan superficial que todas las cosas que hagamos ya son solamente rutinarias. Y si se está volviendo algo rutinario en nuestras vidas, hermano, tiene que llamarnos la atención. Nosotros tenemos que ser hombres, mujeres, niños, ancianos, que empecemos a vivir nuestra fe y no nos estanquemos. Si están pasando, hermanos, un año, si ha pasado 2 años y la situación en cuanto a tus frutos, hermano, no está mejorando, tiene que llamarnos la atención. Estamos para crecer, no para decrecer. Tenemos que seguir avanzando. Amén. No se estanque. Empiece a dar nuevos frutos. Vea nuevas cosas por hacer. Apasionese por el Señor más. Es lo que habla, por ejemplo, Lucas, de esos hombres que primero veían y ahora ellos empezaban a enseñar. Pero mire lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice: me ha parecido a mí también, después de haber investigado. ¿Y cómo era la investigación de Lucas? Con diligencia. Todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Amén. Diligencia. Lo que decía Lucas, ¿no? Y es lo que le decía al inicio. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos, hermanos, debe de ser hecho con diligencia. ¿Qué es lo contrario de diligente? Negligencia, ¿no es cierto? Negligencia. ¿Y cuál sería un comportamiento negligente, por ejemplo, hubiera sido de Lucas? El no estudiar de manera clara. Si alguien le decía algo, bueno, le voy a hacer caso al primero que me lo cuente. Negligente, ¿no? O me da flojera leer, tantos escritos, me da flojera leer. Negligente. Me da flojera estudiar.
Un trabajo diligente. Y en ese sentido, hermanos, si nosotros de alguna manera queremos imitar a este hombre de Dios, es su diligencia, la diligencia por querer llegar a la noticia con máxima diligencia, hasta lo profundo. Si nos va a costar en algún momento sueño, tiene que costarnos. Porque el creyente, hermanos, realmente plenamente convencido, es un creyente diligente, no solamente para las cosas de Dios, sino con todas las cosas. Es un hombre diligente. Es un hombre que está siempre moviéndose, una mujer que está siempre en movimiento, en actividad. Amén. No negligente. Una de las marcas del creyente es su diligencia. Cuán diligentes somos en las cosas que hacemos. No solamente en las cosas de Dios, prioritariamente sí, pero también en nuestra vida secular, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, las cosas que nosotros emprendemos, las cosas que nosotros hacemos, todas tienen que ser hechas con diligencia, porque hermanos, servimos a Dios no solamente en la iglesia, servimos a Dios donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Un trabajo diligente. Pero a veces nosotros le damos más diligencia, hermanos, o somos más diligentes con nuestras actividades seculares que con nuestra vida espiritual. A veces para nuestros trabajos seculares somos diligentísimos. Por ejemplo, ¿cuántos vienen a las 6 de la tarde, hermanos, si hoy día jugamos Wally? 6 menos cuarto va a estar. 6 menos cuarto, bien calentadito, tomado ya su Red Bull, ¿no? O su energético. 6 menos cuarto hasta. Pero hermano, ¿qué? Si le digo, hermano, vamos a orar a las 6, 6:30, ay, ya están terminando. Hermanos, debemos utilizar la misma diligencia. No podemos utilizar más diligencia, hermanos, para cosas seculares, para nuestros estudios, y en segundo plano para el Señor. Yo sé y me agrada, y yo doy gracias a Dios porque en este lugar la mayoría, si no son todos los jóvenes, la mayoría están en los primeros lugares en sus cursos. Me alegra mucho. Los primeros lugares, los más responsables. Hoy a fin de año vamos a contar miles de bolivianos, ¿no? Y como buenos pastores les vamos a pedir su diezmo. No, mentira. Mentira, borren esa parte. Pero yo me alegro y le doy gracias a Dios. Muchos diligentes en sus estudios, los que están estudiando, ni hablar, los que están en universidades, me comentan, hablamos, están encima de 90 y todo el tiempo son buenas noticias y gloria a Dios por ello. Y está bien, hermanos. En cuanto a sus trabajos, yo los conozco a la mayoría, son gente diligente, gente que hace bien su trabajo como tiene que ser de un hijo de Dios. Pero hermanos, esa misma diligencia que nosotros utilizamos para esas cosas naturales, tenemos que utilizarla para las cosas espirituales. Amén. Tenemos que utilizarla para las cosas espirituales. Tome esa misma diligencia. No sea más diligente para unas cosas y menos diligente para otras cosas. Amén. La misma diligencia para la obra de Dios. Pero Lucas decía que él era un hombre que había estudiado con diligencia, ha investigado con diligencia todas las cosas. No dice algunas cosas. Todas las cosas, dice la Biblia, desde su origen para escribírtelas a ti, oh Teófilo. ¿Quién era este Teófilo? No tenemos muchos datos, solamente lo menciona acá y luego en Hechos también es mencionado. Teófilo, según la tradición, ¿y qué es la tradición? Los escritos de otras personas, historiadores, otro tipo de historiadores. Según estos hombres, Teófilo era un creyente, alguien que ya tenía conocimiento en la palabra de Dios, que quizás, tiene que estar en ese ámbito, quizás sea un hombre que estaba prestando su casa para que la iglesia se congregue. Teófilo, para muchos historiadores, posiblemente era un hombre que tenía alguna posición. Formaba parte quizás de la casa del César, era un hombre de prominencia y de ahí el término excelentísimo. Amén. Teófilo, hermanos, quiere decir amante de Dios o amado de Dios. Teófilo, amante de Dios o amado de Dios.
Y tal el significado de este nombre que Teófilo se les mencionaba por la tradición o siglos después a aquellas personas que amaban a Dios. Entonces, aquellas personas que amaban a Dios, Teófilo. No sé si Teófila, pero sí, Teófilo. Decían que era un hombre que amaba a Dios. Entonces, posiblemente era el benefactor, el hombre que estaba pagando la investigación que Lucas hacía. Entonces posiblemente era un benefactor, alguien que estaba ayudándole económicamente para que Lucas pueda hacer este trabajo, porque Lucas, hermanos, se ha tomado el tiempo de viajar y de estar presente en el lugar de los hechos, y esto no es gratis, barato ni fácil, requiere un trabajo. Tenía que viajar en barco, tenía que ir a lugares y contratar mucho trabajo, y seguramente quizás este Teófilo sea el que había encargado este trabajo, y él en ese sentido era el benefactor de esto. Amén, posiblemente. Lo que sí sabemos, hermanos, es que esta carta o que este evangelio ha sido escrito primeramente para él, y quizás para todos los que estaban congregados en su casa, para los que estaban con él. Pero sin lugar a dudas, hermanos, este evangelio ha sido escrito para todos los que amamos a Dios y somos amantes de las cosas de Dios. Hoy nosotros somos esos Teófilos. Teófilos grandes, chiquitos, teofilitos, pequeñitos, teófilas, ¿no? Pero hermanos, hoy este trabajo de Lucas, hermanos, es de alguna manera tiene el propósito de poder llegar a nosotros como los destinatarios finales de este trabajo de investigación. Amén, el trabajo del evangelista Lucas. Entonces tenemos que considerar, hermanos, ahora tenemos que considerarnos a nosotros como los ahora recipientes de todo el trabajo que había hecho el evangelista Lucas. Amén. Y al final, versículo 4, ¿para qué? ¿Para qué ha hecho este trabajo el evangelio de Lucas? Dice así el versículo 4. Para que conozcas bien la palabra de verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, ¿cuál es el propósito de Lucas? Que nosotros conozcamos más o menos, que conozcamos bien. Entonces, hermanos, al estar estudiando nosotros el evangelio de Lucas, vamos a estar viendo quizás posiciones, la estructura social, cómo se componía en ese momento el pueblo de Israel. Las posiciones, si había como ahora, no, pobre, rico, mediano, clase media, clase alta, los que gobernaban, cuáles eran sus cargos, sus jerarquías, en qué lugares pasaban las cosas. Tenemos que saber bien la palabra de verdad. Tenemos que comprender bien la palabra de verdad. Por eso Lucas se toma el trabajo de decir: este es el primer viaje misionero, este es el segundo viaje misionero, este es el tercer viaje misionero, porque debemos de conocer bien la palabra en las que hemos sido instruidos. Ese es el trabajo del evangelio de Lucas, ese es el propósito. Que nosotros podamos conocer bien y que no seamos solamente cristianos que no sepamos, que vengamos solamente por fe. Yo vengo y por fe nada más. No, es verdad la fe, pero hermanos, tenemos que conocer aquellas cosas en las que hemos sido instruidos. Amén. Por eso, hermano, hoy está tiempo. Si la siguiente semana usted se quiere comprar un cuadernito, cómpralo para poder tomar sus anotaciones. Si quiere traer la siguiente semana algunos resaltadores para su Biblia, tráigalos, hermanos. Si quiere tomar apuntes en su Biblia, tráigalo, hermano, porque aquí la clave es que nosotros aprendamos bien la palabra de verdad. Amén. No vamos a hablar, hermanos, de otros tipos de filosofías huecas. Vamos a hablar de la palabra de verdad, y tenemos que estar seguros de toda esta palabra en las que hemos sido instruidos. Amén. Hermanos, ¿qué aplicaciones nosotros podemos encontrar al inicio de esta carta? ¿Qué aplicaciones hoy se unen? ¿Qué aprendo yo, hermanos, hoy de estos primeros 4 versículos que me puedo llevar a casa y que me puedan servir para mi diario vivir? Amén. 1, lo habíamos mencionado, es que nosotros tenemos que hacer las cosas de manera diligente para el Señor. 2, hermanos, que la palabra de verdad que a nosotros nos es enseñada,
nosotros tenemos que ahora enseñar a otras personas. Amén. Hoy, hermanos, están escuchando el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor, muchas personas. Y en este sentido, los niños que están aprendiendo este Evangelio lo van a enseñar ¿a quiénes? A sus compañeritos, a niños. Ellos están aprendiendo como niños y van a enseñar a niños. Los jóvenes están escuchando este Evangelio y lo van a enseñar ¿a quiénes? A jóvenes. Los ancianos a ancianos, los casados a casadas, las hermanas a hermanas, los varones a varones. Hermanos, todos nosotros hoy somos recipientes de este conocimiento, recipientes de lo que Dios está haciendo, y tenemos que llevarlo a otros lugares. Ese es nuestro trabajo. No tiene que quedarse solamente en nuestro conocimiento y en la iglesia, no, hermanos, sino que tiene que ser llevado a mi casa. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo practico? Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra?